Página 51. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas, 1975. Parte 1. La muerte es en plural. Capítulo 2. Muerte social, muerte de los hechos sociales y socialización de la muerte. 2.5. Muerte social del viejo, de la jubilación al hospicio. Es posible que el problema del envejecimiento vaya a ser uno de los más difíciles de resolver en la sociedad del mañana. Es posible que la longevidad aumente considerablemente, que el periodo de madurez del hombre se prolongue y que esta madurez no encuentre aplicación útil. Más que cualquier otro entre los humanos, los viejos, al igual que los condenados que esperan su ejecución o los enfermos en peligro de muerte, son difuntos en potencia, biológicamente terminados, desgastados, socialmente inútiles, no productivos, consumidores modestos, privados de sus funciones, reposan antes del reposo eterno, que viven frecuentemente en condiciones económicas precarias, sobre todo si pertenecen a las clases menos favorecidas de la sociedad, y en una cruel soledad. Solo les queda refugiarse en el sueño, o pasar la mayor parte de su tiempo en cama, o sentados junto a la ventana contemplando a un mundo que ya no los mira. Comentario. Si se jubilan ya ancianos y con una pensión pobre, la vida del jubilado no es tan agradable. Los achaques y enfermedades, no pueden ser motivo de festejo. 2.5.1. La jubilación. En varios aspectos, a pesar de que se amplía la esperanza de vida y se adelanta la edad en que se puede dejar de trabajar, suele haber una relación directa entre jubilación y vejez en el sentido social del término. Cuando uno se jubila, percibe su pensión a la vejez. Cuando está jubilado, a uno lo perciben como un viejo. H. Reboul, Vieillir. Proyecto para vivir, A. M. Guillemard titula su tesis, La retraite, une mort sociale. Yo no pensaba más que en la jubilación. Pero usted cierra la puerta de su oficina y entra en su casa. Y entonces todo ha terminado. Uno se pone a esperar la carroza que lo llevará al cementerio, le declara al autor, y no sin amargura, uno de los interrogados. La Comisión de Estudios de los Problemas de la Vejez y numerosos geriatras asimilan vejez y jubilación, al igual que la seguridad social. Muchos viven soñando con la época en que se jubilarán, pero el sueño se transforma rápidamente en pesadilla, porque ellos pierden al mismo tiempo su papel social, sobre todo si ocupaban un puesto agradable o importante, sus compañeros de trabajo, una gran parte de sus recursos, a veces su vivienda, sobre todo si no tienen cómo pagarla, y a cambio de esto encuentran aislamiento, abandono, desasosiego. De hecho, el pase a retiro es generalmente vivido por el hombre, de una manera más o menos consciente, como una encrucijada existencial. El personaje social de ese hombre le es retirado por una institución que le parece tan ineluctable e injusta como la muerte, y él lo vive por lo demás como una muerte, fuente de angustias y de sentimientos de intensa frustración. Pero el personaje social es fundamental para el hombre, especialmente la profesión, tan esencial como su nombre para individualizarlo e identificarlo, y permitirle existir para el otro, así como para satisfacer su voluntad de poderío. Hay más todavía, pues a la pérdida de los intereses vitales se agrega el abandono de las costumbres, el cambio de estructura y de medio, la ruptura afectiva con sus compañeros y con la atmósfera particular de su trabajo, el alejamiento del grupo del que se siente rechazado por ser demasiado viejo. Este rechazo se vive como la pérdida de su virilidad, que produce un sentimiento de impotencia y culpabilidad. No se le quiere más, no se es más capaz. El sujeto que envejece debe hacer frente a todos los aspectos que se acaban de ver a este cuestionamiento general, y además reorganizar su personalidad en el ocio y la inacción más o menos total. La falta de un pasatiempo y de un aprendizaje del tiempo libre compromete a menudo esta reorganización. A veces,
la única salida de esta situación es para el viejo el refugio en la psicosis, la somatización, eventualmente el suicidio o el naufragio existencial que representa entrar en el asilo. Notas. En Francia, los obreros de la construcción y de los trabajos públicos se jubilan por los siguientes motivos: el 11.6% porque quieren dejar de trabajar, el 34.6% porque alcanzan el límite de edad y el 63.3% por razones de salud. Hacer valer los derechos al retiro puede ser a veces una sanción disciplinaria. Recuérdese el ejemplo reciente del general de la Boillardière o del general Estelín. He aquí dos testimonios igualmente elocuentes. La jubilación es fuente ambivalente de esperanzas, de gratificaciones, pero sobre todo de angustias, de agresiones, de frustraciones. Al implicar la noción de límite, de no retorno, la jubilación es el signo irrevocable y evidente de la vejez. Implica también la idea de ataque, de pérdida de la integridad. No se es golpeado por el límite de edad, por la jubilación, como se es golpeado por la enfermedad, por un achaque. En suma, la jubilación aparece como una suerte de alegoría que participa del tiempo y de la muerte. Comentario. Como se declaró antes, se jubilan, pero ya sin juventud, todos enfermos. Pero lo que es impresionante es que las condiciones en las cuales, en situación de retiro, la vida social no se reproduce, no son situaciones marginales. No se trata de fracasados del sistema, sino de un proceso general de una gran regularidad. No es la marginalidad, la falta de cooperación en el seno de la producción colectiva, las que llevan a la negación de toda existencia social. Por el contrario, son un lugar definido en el proceso de producción, una cierta posición en el sistema cultural, los que conducen ineluctablemente a la muerte social. Para las clases sociales menos favorecidas, la jubilación equivale a la muerte social según un proceso general del que hemos tratado de definir sus etapas principales. Sin embargo, se nos podría objetar que el vacío social que hemos llamado muerte, puesto que el sociólogo no puede captar la muerte más que en hueco, por ausencia de actividades sociales, etc., no es de hecho sino el reverso de la sabiduría, de una vida interior intensa que las herramientas del sociólogo no permiten aprehender. Sin embargo, nos ha parecido a través de este estudio, que la jubilación no es una práctica que se vive con serenidad, sino que los interesados la experimentan de una manera conflictual, incluso dramática a veces. Para los que atraviesan por ella, la jubilación es un periodo de crisis, enmarcado entre la vida de trabajo y el horizonte fijo de la muerte. Comentario. Hay casos donde el empleado se jubila y no vive mucho, muere repentinamente. Y hereda la pensión a su pareja sentimental del momento. No solamente disminuyen muy sensiblemente los recursos habituales, a los 65 años el trabajador en Francia se jubila con una tasa de retiro del 40% por el régimen de base y de 20% por los retiros complementarios, sino que muchos tienen apenas con qué subsistir. 2.300.000 jubilados tenían todavía, en 1972, menos de 10 francos por día para vivir. Imagine usted, 10 francos al día, lo que, como se adivina fácilmente, incide sobre la alimentación. Se vengan en el pan es una fórmula que se escucha con frecuencia, y el vestido, se nota una disminución de los gastos en este rubro que van del 11 al 19%. A título indicativo, señalemos que en 1962, las jubilaciones representaban el 8.40% del Producto Nacional Bruto de Alemania, contra 4.96 en Francia en 1967, las cifras eran, respectivamente, 9.2% y 6.52%. A esto se le agrega el hecho de que las jubilaciones se perciben trimestralmente, lo que no deja de tomar desprevenidos a los que eran pagados por hora, por semana, por quincena o por mes. Esto requiere una adaptación sin precedentes, que obliga a una gimnástica del espíritu para equilibrar de manera acrobática un presupuesto exiguo,
Subraya H. Bowl, de ahí la costumbre de comprar el carbón en verano porque cuesta más barato. Según A. M. Guillemar, investigación sobre los subsidios de la Caja de Jubilaciones Interempresas, el 15%, están aislados de toda relación. El 50% de los obreros no tienen más que 3 contactos por semana. Según algunos investigadores del CNRS, el 8% de los adultos ignoran si sus padres viven o están muertos. J. P. Bignat, el autor tiene razón cuando agrega, la jubilación representa literalmente que el sujeto retira su afectividad de diferentes objetos en los que la había proyectado al construir su mundo social y profesional. Toda la economía psíquica va a tener que reorganizarse, movilizarse, y el sujeto tendrá que constituir un nuevo equilibrio gracias a nuevas inversiones de su afectividad, en sentido freudiano. Una angustia muy importante se pondrá entonces en movimiento, y se puede manifestar toda una serie de perturbaciones más o menos graves. Los suicidios son más numerosos en los sectores extremos de la sociedad, las clases muy pobres, sobre todo por razones económicas, y entre los que ocupaban un puesto de comando o de responsabilidad, estos por razones psicosociológicas, sentimiento de vacío, impotencia e inutilidad. Página 55.